Hola, vamos a continuar con los cálculos de pH para concluir ya la sección de cálculo con las ecuaciones aproximadas a partir de las ecuaciones exactas. Entonces vamos a ver hoy dos casos, que es el del par conjugado ácido-base y el del anfolito. Entonces vamos a comenzar con el par conjugado ácido-base. Para eso, entonces, recordemos un poco esta ecuación que ya deben conocer, que es la ecuación de Charlotte. Recuerden que para construir esta ecuación, hay un video por ahí, se parte del balance de materia, electroneutralidad y las condiciones de equilibrio para una disolución, la cual contiene tanto al ácido y a la base conjugadas en concentraciones, llamémosle apreciables. Entonces, para el caso del cálculo de pH aproximado de una disolución amortiguadora, voy a utilizar este ejemplo. Este es el ácido N-morfolina-etansulfónico, o también conocido como MES. Y este ácido, ¿no?, que normalmente en agua se va a encontrar desprotonado, pero este nitrógeno puede protonarse. Esta constante de acidez corresponde a la protonación de este nitrógeno. Y entonces el pKa de este compuesto en agua, ¿no?, que es muy utilizado para preparar amortiguadores en experimentos biológicos, tiene un pKa de 6.2. Eso significa que su constante de acidez es de 10 a la menos 6.2 y su constante de basicidad es de 10 a la menos 7.8. ¿Qué significa esto? Que tanto como el ácido como la base conjugadas del MES, la reacción que tienen con el disolvente no es muy favorecida, son constantes de equilibrio muy pequeñas. Eso significa que a partir del ácido, por ejemplo, pues la disociación de ese ácido, ¿no?, va a ser muy baja. Por lo tanto, esta concentración va a ser mucho más grande que la concentración al equilibrio de protón, que en principio podría donar al medio porque su constante de acidez es pequeña. Y para el caso de la base también, ¿no?, lo que va a suceder es que como la constante de equilibrio de reacción de esa base con el agua es muy pequeña, pues también la hidrólisis de esa base va a producir una concentración de hidróxido mucho menor a la concentración total o analítica total de esa base. Y entonces ya ven hacia dónde vamos. Utilizando estas aproximaciones vamos a utilizar la ecuación de Charlotte. Y entonces lo que podemos aproximar es que si esto es cierto de la parte superior de la ecuación, podremos entonces cancelar esta concentración de protón, que va a ser mucho más pequeña que esta. Y si esto también se cumple, por lo tanto esta también. Y lo mismo sucede en la parte inferior, transformando a la ecuación de Charlotte en esto. ¿Sí? Y entonces, si se fijan, ya no tenemos estas no son las concentraciones de equilibrio del ácido y la base conjugada, son las concentraciones analíticas totales. Es una aproximación sobre la ecuación de Charlotte. Y entonces ya tengo una ecuación de primer grado. Como lo que me interesa es calcular el pH, pues voy a aplicar el cologaritmo a ambos lados de esta igualdad, obteniendo lo siguiente. pH es igual a pKa menos logaritmo de la concentración analítica total del ácido conjugado entre la base conjugada. Pero comúnmente, como lo van a encontrar ustedes en los libros, es que aquí le cambiamos el signo, ponemos más, y entonces invertimos aquí estas concentraciones. Arriba quedará la del ácido y abajo quedará la de la base. Y entonces tenemos esta ecuación que nos va a permitir calcular el pH de una disolución donde tengo en concentraciones, llamemos apreciables, tanto al ácido como a la base conjugada. Continuando con el caso que nos falta, que es el de los anfolitos, nada más para que ustedes recuerden, lo que es un anfolito es una especie que
puede comportarse como ácido o como base, como el dihidrogenfosfato, el monohidrogenfosfato, el bicarbonato, etcétera, ¿no? Y algunos de ellos, o muchos de ellos, por ejemplo, son los aminoácidos. Ejemplo, la leucina, ¿no? Vamos a trabajar con la leucina. Entonces, esta es la estructura de la leucina. ¿Qué sucede cuando la colocamos en agua? Bueno, de la estructura podemos deducir inmediatamente que tiene dos pKs, que debe tener uno asociado a la desprotonación del grupo ácido carboxílico y otro para la amina, ¿no? Entonces, los valores de los pKs los voy a escribir aquí, ¿no? El pK2 y el pK1 son de 2.33 para el pK2 y 9.75 para el grupo amino. Este correspondería al ácido carboxílico y este correspondería al grupo amino. Entonces, realmente cuando lo tenemos en agua, ¿cuál es la estructura en cuanto a real que podríamos tener un poco más hablando de eso en la disolución? Pues bueno, podemos trazar rápidamente una escala de pH, colocar el predominio de las especies, aquí tengo los valores de los pKs, y debajo de 2.33 pues tenemos a la leucina totalmente protonada. ¿Cómo sería esa estructura? Pues el ácido carboxílico está protonado y la amina también se encontraría protonada, entonces tendremos un catión, ¿de acuerdo? Entre los pKs o para un pH intermedio entre 2.33 y 9.75, pues este es un ácido más fuerte que por lo tanto este se va a desprotonar a pHs más ácidos. Entonces tendríamos aquí el carboxilato y el grupo amino seguiría protonado, ¿de acuerdo? Y ya después en pHs mayores a 9.75, entonces ahora sí ya vamos a tener a la leucina completamente desprotonada, que es esta que está aquí, ¿sí? Y entonces, si se fijan, tenemos aquí a esta estructura que es un catión, que lo voy a llamar H2L+, a esta estructura que es un sfiterión, porque en la misma molécula tenemos, es un anión y catión a la vez, ¿no? La voy a colocar, en este caso, como si fuera una especie neutra, ¿no? Que digamos que estas cargas pueden contrarrestarse. Y de este lado tengo un anión que le voy a llamar L-. Son esas las tres estructuras que puede presentar esta molécula. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es construir para una cierta disolución el balance de electroneutralidad, de materia, las condiciones de equilibrio que deben cumplir para llegar a una ecuación exacta y a partir de esa ecuación, entonces aproximar. ¿Por qué no lo podemos hacer con la ecuación de Charlotte? Pues porque aquí ya están involucradas más especies, porque este es el anfolito que se puede comportar de aquí para acá, ¿no? Como base y de acá para acá como ácido. Entonces podemos escribir esas reacciones, ¿no? Para que las vean. HL puede comportarse como ácido cuando se disocia en H más y L menos, y HAL puede comportarse como base para formar esta especie H2L+. Entonces ahora lo que hay que hacer justo es, a partir de las reacciones que están involucradas en el sistema, porque al final recuerden que estamos hablando de disoluciones acuosas, es decir, pues también me faltaría tomar en cuenta por ahí esta reacción, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a escribir lo que ya sabemos que son balances de materia, de electroneutralidad y las condiciones de equilibrio para llegar a una ecuación. ¿De acuerdo? Continuando, recordemos un poco o colocamos este sistema. Tenemos leucina, ¿no? Y esa leucina
la colocamos en una disolución acuosa. Y ahora queremos calcular el pH de esa disolución. ¿Cuál es, llamémosle entre comillas, la dificultad? Pues que esa leucina puede comportarse como ácido y como base. Entonces, ¿cómo vamos a aproximar ese problema? ¿Qué podemos hacer? Entonces, vamos a hacer la metodología completa primero. Tenemos estas reacciones que están involucradas en el sistema. Para la leucina, estos dos sistemas, ¿no? Que es un ácido, llamémosle diprótico. Y para el disolvente tenemos, como siempre, la autoionización del agua. Construyamos entonces esas tres secciones de ecuaciones para que me permitan construir la función completa para calcular el pH exacto. Entonces, el balance de materia, pues yo de una concentración analítica total de leucina que coloque en la disolución, pues tengo entonces que se divide en tres concentraciones de equilibrio, la del sistema completamente protonado, monoprotonado y completamente desprotonado. El balance de electroneutralidad, pues veamos en el sistema cuántos cationes tengo, pues tengo H2L+, y H+, son los únicos dos cationes que tengo. Estas concentraciones del equilibrio deben ser igual, como todas son monocargadas, a las concentraciones monocargadas que tengo de los aniones, que en este caso solo son L- e hidróxido. Balance de electroneutralidad. Y las condiciones de equilibrio que debe cumplir el sistema, pues vienen dadas por las constantes de equilibrio, las reacciones que están involucradas ahí. Constante de acidez 1, constante de acidez 2 para el sistema de la leucina y la constante de autoionización del agua. Lo que resta entonces es combinar estas 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué son 5 ecuaciones? Recordemos porque tenemos, pues, digamos que 5 incógnitas, ¿no? H2L+, 1, protón 2, HL 3, L-4 y OH, sí, ¿no? Entonces, aunque OH y H están relacionadas por esta, de todas formas, ¿no? Lo tomamos como si fueran 5 variables. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones para resolver mi sistema. Y al combinarlas, ustedes se pueden encontrar, como ya habíamos discutido, pues con diferentes, llamémosle, retos algebraicos de cuál debo sustituir en dónde o cuál es la ecuación a la que quiero llegar. Y lo que voy a mostrar a continuación pues va a ser ya la ecuación completa después de combinar estas otras 5 ecuaciones. De acuerdo, entonces combinando las ecuaciones anteriores, ¿no? De una forma determinada podemos llegar a esta expresión, ¿sí? No mostré el álgebra, ¿no? Pero pues, ustedes ya podrán intuir un poco cómo es que se puede llegar a esta ecuación. Al final, ¿por qué elegí llegar a esta? Bueno, pues porque a partir de esta me va a permitir de alguna forma que las aproximaciones que se hacen sean un poco más claras, fíjense. Como primera cosa que notar aquí es que esta es la concentración de equilibrio de HL. Todavía tendría que sustituir otra ecuación aquí, ¿sí? Para poner todo en función de H+, y resolver entonces ahora sí el polinomio para H+. No voy a hacer eso. La primera aproximación que voy a hacer es la siguiente. Que la concentración analítica total de HL es igual a la concentración de HL al equilibrio. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que tanto la reacción de protonación de HL como de disociación de HL no son muy favorecidas, ¿sí? Entonces, esta es mi primera aproximación, que básicamente esta concentración de equilibrio es igual a la concentración analítica total, y entonces puedo pasar de esta primera ecuación a esta segunda ecuación, donde estoy modificando esto. Y esta concentración, como es la total, es la concentración que yo conozco al preparar una disolución, ¿de acuerdo? Y ya no tengo que resolver ahí un polinomio de un grado mayor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más puedo seguir aproximando? Bueno, si observamos aquí en la parte del numerador, aquí tengo una suma. ¿Qué puedo aproximar ahí? Bueno, si nos fijamos un poco, podemos decir que la constante de acidez 2 por la concentración analítica total de HL va a ser mayor a la KW, y eso lo podemos ver un poco con el valor de la constante de acidez 2.
el valor de la constante de acidez 2 es de 10 a la menos 2.33. Vamos a multiplicarlo por una concentración, supongamos 10 a la menos 1 molar de HL, y esto me da un valor de 10 a la menos 3.33, y 10 a la menos 3.33 sí es mucho más grande que 10 a la menos 14, ¿estamos de acuerdo? Entonces, muchas veces más grande. Entonces, esta resta, ¿no? Puedo transformar esta ecuación que yo llame 2 en esta ecuación que yo llame 3, donde este producto que está aquí, ¿no? Va a ser bastante pequeño, y entonces al final puedo yo obviarlo y transformar esta ecuación en esta ecuación. Una vez que esta aproximación está hecha, ¿no? Todavía puedo aproximar más. En el denominador tengo esta suma, ¿de acuerdo? Y normalmente lo que sucede es que también la constante de acidez 2 es casi siempre más chica que la concentración analítica total de HL. Aquí es donde pudiera haber por ahí algún conflicto después al utilizar la ecuación aproximada, pero por ejemplo si tomamos aquí el caso, ¿no? Si tenemos una concentración 10 a la menos 1 molar de HL, ¿sí? Pues si es mayor a el pKa2, que es de 10 a la menos 2.33, ¿no? Un poquito más de 10 veces más grande. Entonces, como aproximación, pues puedo de aquí, que he eliminado este, pues aquí lo que puedo hacer es eliminar este de la suma, transformando entonces a esta ecuación 4, ¿sí? Si se fijan, en la ecuación 4 puedo eliminar aquí la concentración analítica total y entonces llegar básicamente a esto, que es una ecuación de primer grado, ¿sí? Y al aplicar el cologaritmo de ambos lados de la igualdad, pues llego a esta ecuación, ¿sí? Donde el cálculo aproximado del pH para un anfolito es igual a la semisuma de los dos pKs, pK1 más pK2. Y esta ecuación es una ecuación muy sencilla, ¿no? Que viene desde acá. Para hacer aproximaciones concorde al sistema químico que estamos estudiando, pues tengo una ecuación muy sencilla. ¿Funciona? Sí funciona. Tiene limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de esta ecuación? Bueno, pues principalmente esta, ¿sí? Si tengo una disolución muy diluida, entonces esta ecuación pues ya no puedo aproximarla para acá y voy empezando a tener problemas, también porque el equilibrio de autoionización del agua empieza a tomar fuerza, ¿de acuerdo? Si colocamos el sistema de HL en una escala de pH, pues tenemos aquí una escala de reactividad HL, H2L+, y aquí tendríamos a L- y a HL. Y el sistema que estamos estudiando del anfolito pues es este, HL y HL, ¿no? Que tienen una, de acuerdo a esta escala, ¿no? Una reacción no espontánea entre ellos. Y otro sistema que se parece es, por ejemplo, este. Cuando tengo a un ácido de un par, ya vemos este par ácido acético acetato y este par amonio amoníaco. Tengo entonces a un ácido de un par y a la base de otro par, donde ya no hay reacción espontánea, ¿de acuerdo? Cuando esto sucede, también es posible que yo utilice esta ecuación para calcular el pH de equilibrio, es decir, si yo tuviera que calcular el pH de la sal acetato de amonio, donde tengo un ácido y a una base de pares diferentes, pero que la reacción que se lleva a cabo entre ellos es no espontánea, y esto es lo que tengo al equilibrio, puedo entonces utilizar esta ecuación, donde ahora ya no sería pK1 y pK2, sino sería el pKa del sistema ácido acético acetato más el pKa del amonio amoníaco entre 2. ¿De acuerdo? El pH de equilibrio de esa disolución estaría justo a la mitad de los valores de los pKs, muy similar a lo que sucede con el sistema que acabamos de desarrollar para el caso del anfolito, el aminoácido leucina. Entonces, con esto podemos dar por terminada la parte de los cálculos
aproximados de pH con las ecuaciones exactas, con aproximaciones correctas y lógicas para obtener polinomios reducidos para hacer los cálculos más sencillos. Ya conocemos que tienen limitaciones, ¿no? Como dimos por ahí algunos ejemplos, pero básicamente en muchos laboratorios, bajo las condiciones que se trabajan, son bastante útiles y bastante confiables. Solo para concluir esta parte, les voy a compartir en la parte de abajo en la descripción un enlace a un archivo PDF que hice condensando un poco todo lo de cálculo de pH con las ecuaciones aproximadas, con algunas notas de cada uno. Es un archivo PDF para que lo puedan descargar y entonces lo tengan siempre a la mano para que lo puedan utilizar cuando lo necesiten. Entonces, bueno, por esto damos por concluida esta sección.